Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables. Por nuestros niños y niñas y sus familias, pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos. Con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Buenos días, bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy estamos cerrando temporada con nuestros programas y pues bueno, sea una ocasión para celebrar y celebrar también el comienzo de un nuevo semestre de nuestros estudiantes en su año escolar, a quienes va dedicado hoy este programa para que disfruten y sientan que empiezan un semestre muy acompañados, un semestre que les va a traer cosas muy buenas y además que a pesar de la situación de distancia física podamos también entre maestros, estudiantes y familias construir otros espacios de aprendizaje, otros espacios en los cuales podamos sentir una cercanía afectiva, una cercanía efectiva y que nos permita a todos crecer como familias. Entonces, hoy con este programa especial en donde nos va a acompañar un escritor que también ha estado con nosotros durante varios años en los procesos con los niños. Entonces, hoy compartirá con nosotros su experiencia muy dedicada a este inicio de semestre. Vamos a empezar con una lectura de uno de sus libros. Por favor, no leas este libro. En su primer capítulo llamado La Cosa. Este libro fue ganador en el año 2013 en el premio Barco de Vapor y por la Biblioteca Luis Ángel Arango. Es publicado por la editorial S&M. Mamá la puso sobre la mesa. Era pequeña, plana, rectangular, sin mucha gracia. Una de esas cosas que solo sirven para leer. Llevaba un forro de plástico transparente sobre la portada y sus hojas estaban bien apretadas y sin doblar. De reojo, las letras resultaban borrosas y lo demás eran manchas de colores sin forma. No miento, un verdadero caos. Me acerqué a la mesa y de otra ojeada, súper veloz, traté de calcular el número de hojas de aquel horrible objeto. Pensaba en mis experiencias anteriores. Más grueso, más días, es decir, más sufrimiento. Mamá descargaba las compras, unas latas de atún, un paquete de sal, salsa de tomate y verduras. Al lado, la caja con los productos naturales que ella vende durante la semana. Frascos azules con polvos misteriosos para adelgazar. Sobres con extractos verdes para ansiedades digestivas. Gotas de hierbas mágicas para desórdenes nerviosos. Y como si yo no hubiera visto la cosa aquella sobre la mesa, ella se encargó de hacérmelo notar. Mira, qué lindo libro leeremos esta semana, Lore. Me pareció que su tono era casi de fiesta y que no venía al caso. Para mí no era ningún motivo de celebración. Me lo mostró por ambos lados como para que adivinara de qué trataba. Iba a leer el título en voz alta, pero al final no lo hizo. De repente se quedó mirándome con unos ojos muy iluminados, diciendo algo que yo no alcanzaba a captar. Es un libro muy especial, Lore, de verdad muy especial. Así de entrada yo no entendía cuál era la condición tan especial de aquel libraco. El viernes anterior la profe Aguilera lo había puesto como lectura obligada para la semana de receso y ya con eso había saltado a la categoría de temas descartados en mi lista de planes de vacaciones. Cuando mamá había preguntado sobre mis tareas para estos días, mencioné lo que recordaba del título y ahora, como por encanto, ella lo tenía allí, levantado entre sus manos, como el gran acontecimiento. Bien,
con estas líneas del escritor que nos acompañará hoy, entonces doy paso a esta entrevista y a este inicio de semestre con muchas cosas buenas para todos. Bien, y como les venía diciendo, en Creciendo Juntos, Familia y Escuela, hoy tenemos el gusto de tener a un escritor favorito, a un escritor que siempre nos ha acompañado con los niños desde hace más de 6 años y que ha compartido con nosotros su experiencia de ser escritor y sus experiencias como persona. Entonces yo le doy la bienvenida hoy a John Fitzgerald Torres. Y pues bueno, primero te agradezco, John, aceptar esta invitación a Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Tú has conocido de cerca, digamos, este interés por generar ambientes familiares y escolares saludables que vayan en pro del crecimiento y el desarrollo de nuestros niños y de nuestras niñas y también de nuestros jóvenes. Voy entonces a presentarte. Primero quiero decirles que voy a leer una presentación muy bella que está en un libro titulado Animales en los tejados y otros cuentos, y allí John tiene una biografía que es digna de leer. Nací en Bogotá. Hay dos cosas que me encanta hacer en la vida: leer y escribir. He disfrutado mucho casi todos los libros que he leído y todos los que he escrito, que han sido de poemas, novelas y cuentos. También me encanta viajar con las personas que más amo, mi esposa Viviana y mis dos hijos Sara y Fran. Y también hablar, escuchar, observar, jugar con las palabras, imaginar todo el tiempo. En eso me la paso. Mi mayor deseo es, aunque suene sencillo, seguir así. Y espero leer todos los libros que pueda y escribir muchos libros para ti. Igual quisiera comentarles que John pues ha recibido varios reconocimientos por los libros que ha escrito. Uno de los libros que recibió premio en el año 2013, por favor no leas este libro, fue un libro premiado, fue obra ganadora del 6º Premio de Literatura Infantil, El Barco de Vapor y la Biblioteca Luis Ángel Arango. También el año pasado recibe por su libro Lo que una vez hicieron los alienígenas, el Premio Iberoamericano de Literatura Infantil Norma OEI. Y hace 2 semanas, si no estoy mal, también John recibe un premio por un cuento que escribe en el cuento infantil de Confamiliar. De eso y muchas cosas nos hablarás aquí, John, en la entrevista. Pero bueno, sin más preámbulos, John, bienvenido a Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Y bueno, empecemos este diálogo. Te decía que me encantaría que nos contaras cosas de tu infancia, que empezáramos por ahí. Bueno, querida Rusestela, y a todas las personas que están conectadas viendo este maravilloso espacio, muchísimas gracias. Me alegra mucho que me hayas invitado porque tú sabes que mi afinidad no solamente por la literatura, sino también por la docencia, pues es de raíz. Yo no solamente soy un escritor, también he sido docente y han sido mis dos pasiones en la vida. Como docente y como escritor, por supuesto también como padre. Por eso el programa, este espacio tan maravilloso que acoge a su vez todos esos perfiles mezclados, la docencia, la paternidad, la labor, en este caso personal, la literatura, pues es especialmente emotivo para mí. Mira, de mi infancia yo conservo maravillosos recuerdos. Claro, maravillosos los digo en el amplio sentido. Unos muy gozosos, unos muy felices, llenos de esplendor, pero también algunos difíciles, algunos complicados, porque la vida, por supuesto, tiene sus altibajos. Incluso la vida de los niños, porque uno tiende a pensar cuando ya es grande que los niños mantienen un estado anímico permanente, muy similar todo el tiempo, que a veces pasan de la felicidad a la rabia y así más o menos sencillamente los percibe uno cuando uno ha crecido. A uno se le olvida en retrospectiva que uno tiene una cantidad de altibajos a medida que va creciendo y entonces en mi infancia, por supuesto, tengo recuerdos
Digo maravillosos en general porque para mí fueron muy, muy, muy profundos, me marcaron muchísimo, al punto pues que en los últimos años, como tú ya lo reseñabas al comienzo, mi trabajo literario ha estado concentrado especialmente en hacer historias, crear personajes para los niños y para los jóvenes. Por supuesto, a partir de todas esas profundas y maravillosas experiencias de mi infancia y de mi juventud. Muy hermosos recuerdos tengo de mi padre, de mi madre, de mis hermanos. Yo crecí en una familia en la que mi padre y mi madre estaban presentes permanentemente y tenía además la compañía de otros 3 hermanos, todos hombres. Éramos cuatro hombres, aunque en realidad habíamos sido 5 porque la niña mayor, la única niña de la casa, esto pasa a veces. Así son las pruebas y los juegos del destino. La única niña de la casa, que era la niña mayor, desapareció muy pronto y después quedamos solamente 4 hombres en la casa. Entonces, pues mis recuerdos primero de la niña primera, de la hermana mayor, pues son muy, muy pocos, muy escasos, porque cuando ella desapareció yo apenas tenía unos primeros años, pero siempre fue una presencia constante en mi casa, había retratos de ella, se hablaba de ella, se habló de ella durante mucho tiempo y después de mi producción literaria, incluso alguna parte de mis poemas en algunos libros han sido dedicados a ella. Pero con mis hermanos tuve además una cantidad de experiencias de todo tipo, porque éramos muy seguidos los unos con los otros, teníamos una diferencia de 1 año y medio más o menos, y entonces éramos una verdadera pandilla, un verdadero equipo para hacer de todo, para divertirnos, hacer diabluras y de todo. De atar esa Y pandilla, a ver. sí, éramos muy felices, éramos muy unidos, pero también, por supuesto, a veces discutíamos, peleábamos, reñíamos por cosas elementales. Tengo unos recuerdos hermosísimos de las salidas que hacíamos con mi familia, a veces, por ejemplo, a ciertas zonas periféricas de Bogotá. Hacíamos unas salidas, en esa época se llamaban paseos de olla. Hacíamos unos paseos de olla muy hermosos y salíamos a poblaciones cercanas, a Chía, a Cota, hacia Usme, etcétera, y llevábamos comidas, y llevábamos pelotas, y llevábamos triciclos, y llevábamos juguetes, y íbamos al Parque Nacional, cosas así, y hacíamos unos días de campo maravillosos. A mí me encantaban esos días porque con mi padre, por ejemplo, nos sentíamos muy cercanos, como éramos hombres, éramos 4 hombres y él, entonces mi madre era la única mujer. Entonces, con mi padre hacíamos a veces pruebas de fuerza, de rapidez, de altura, y entonces era muy divertido. Yo recuerdo eso con una especial devoción porque eran días muy soleados. Justamente los sábados o los domingos que hacíamos esas salidas eran llenas de sol, llenas de aire, de una luz espléndida, resplandeciente todo el tiempo. Y entonces eran días muy gozosos. Y con mis hermanos disfrutábamos muchos. Mi madre además era una estupenda cocinera, tenía una sazón maravillosa y entonces esos paseos en las periferias de la ciudad o a los parques de la ciudad, a los parques públicos grandes de la ciudad, eran especialmente emotivos. Mi vida en el colegio y en el barrio también fue muy intensa. Yo vivía en un barrio en el que ir al colegio significaba caminar unas cuantas cuadras y entonces íbamos, como varios de mis hermanos estudiaron en el mismo colegio, entonces íbamos día en la mañana y de regreso juntos y en el colegio como que la pandilla se dispersaba y allí entonces cada uno entraba en contacto con otra pandilla allí oculta que había en cada uno de los salones. Y después esa pandilla, digamos, de alguna manera sobrevivió a la adolescencia. Nosotros estábamos en la adolescencia también juntos y también nuestras primeras fiestas, nuestros amigos, las novias, la música. Teníamos una cantidad de cosas muy cercanas entre nosotros. Fuimos una familia permanentemente unida todo el tiempo. Mi padre, mi madre y mis hermanos estuvimos presentes a lo largo del tiempo. Ya, pues por supuesto, cuando nos hicimos hombres y mayores y cada uno tomó su rumbo, pues nos dispersamos un poco y sin embargo, pues hoy día seguimos en contacto, por supuesto, a pesar de que hay algunas distancias físicas entre nosotros. Y hoy día, pues a pesar de la situación de aislamiento, pues tratamos de mantenernos en contacto. Mi padre ya falleció, mi madre aún vive y pues ha sido una situación un poco difícil para ellos,
para las personas mayores. Mi madre ya tiene a estas alturas más de cerca de 85 años, mejor dicho, y entonces esto ha sido sumamente difícil, una prueba demoledora para las personas mayores. Yo no sé hasta cuándo ni de qué manera más puedan sobrevivir a esta situación, por lo menos con la templanza y con la digamos, solidez Alerta. de ánimo y de inteligencia que les pueda estar, digamos, afectando este encierro. Y bueno, pero de mi infancia, volviendo a esa infancia, para mí fue realmente una infancia muy feliz, muy acompañada todo el tiempo, a pesar de que yo era un niño, digámoslo así, un tanto retraído y solitario. Bueno, Yo a pesar de vivir. para allá voy, John, porque me encantaría que relataras, porque vas a decir solitario, entonces de pronto ahí empiezas a relatarnos cómo se hizo John escritor, o sea, qué pasaba en esa infancia, qué maestros hubo allí de mentores, pero primero relátanos cómo John llega a ser escritor. Bueno, fíjate que no tengo el punto exacto donde pueda decir que en ese momento tuve claridad de que alguna vez quería escribir o quería ser escritor. Pero en mi casa, bueno, mi madre, primero, ella era normalista, entonces ella pues tenía también la condición de docente. Ella también había trabajado como docente y mi padre era un lector permanente, no de muchos libros, pero sí tenía algunos buenos libros. Por ejemplo, él tuvo siempre al Quijote. Yo no sé hasta dónde lo haya leído completo o no, pero siempre tenía el Quijote, una edición del Quijote en un lugar privilegiado. Y cuando él estudió, él se hizo economista después y todo, se esmeró en comprar muy buenos libros y hacer una biblioteca muy bonita, unos libros físicamente muy hermosos, unas ediciones muy bien hechas. Y bueno, y tenía enciclopedias en la casa, porque en una época él también, en medio de las crisis que estos países nuestros han tenido que afrontar, a veces ha habido que asumir, digamos, alternativas laborales que no son siempre las que uno quiere. Sin embargo, mi padre en una época se dedicó, por ejemplo, a vender libros puerta a puerta, porque en esa época era una opción. Mientras él estuvo estudiando economía, que lo hizo ya de persona un poco ya mayor y con familia, por eso lo recuerdo, él, para sostener su universidad, él vendió libros durante algunos años. Y entonces, yo siempre les cuento esto a los niños, él era un experto vendedor porque iba a las puertas de puerta a puerta en casa vendiendo los libros que ya había leído. Él recibía los libros de la editorial, los leía y después iba a venderlos. Y los que le gustaban no los vendía, sino que se los compraba la editorial, de manera que se iba era como endeudando con la editorial. Y ese puesto yo creo que fue para él un complique, porque la casa se fue llenando de a poco de muy buenas enciclopedias, El Tesoro del Saber, la enciclopedia UTA y otras enciclopedias memorables de la época. Eran las Wikipedias de la época, eran bibliotecas físicas, eran enciclopedias de 12 tomos, de 16 tomos, etc. Y entonces, en mi casa habían esas bibliotecas, esas enciclopedias muy lindas, porque eran enciclopedias ilustradas maravillosamente, y allí empecé yo a sumergirme. Para mí fue un contagio. Por eso yo siempre les digo, entre otras cosas, a las personas que me dicen, pero ¿cómo yo acerco a mis hijos a la lectura? Yo quiero que lean. Es que en mi casa, en el caso personal, lo digo por experiencia personal, en mi casa los libros empezaron a rodearnos, estaban presentes siempre. En el día a día había libros en todas partes en mi casa. Yo podía ir tranquilamente al comedor y encontrar un libro allí, iba a la sala y encontraba un libro encima de la mesa, iba al estudio y bajaba un libro porque estaba a mi mano. Había libros y entonces eran objetos cotidianos que hacían parte de mi acontecer, y en la casa lo hacía. Y por eso los libros, el contagio entró de manera, digamos, natural. Yo iba y leía un libro en cualquier momento y encontraba cosas maravillosas yo había tardes, por ejemplo, en las que prefería ir a la biblioteca. No era una biblioteca muy grande, era realmente un solo estante donde había varias enciclopedias y algunos libros de economía y algunos libros de literatura. Eso era todo. Por eso te digo que no había muchos libros, pero sean muy buenos libros. Y entonces iba tranquilamente y bajaba al azar cualquier tomo de una enciclopedia, El Tesoro de la Juventud, cogía cualquiera al azar, lo abría al azar en cualquier parte y inmediatamente me sumergía en alguna historia, en algún conocimiento nuevo, aprendía palabras distintas, aprendía además
cosas que en el colegio no me compartían, y yo ya sabía por simplemente ese juego del azar, de ir un momento, en cualquier momento, una tarde a cualquier hora, una mañana, tomar un tomo de la biblioteca, abrirlo en cualquier parte y leer, así de sencillo. Y me acostumbré a hacerlo. Y llegó un momento, hacia los 9, 10 años, que yo sentí que alguna vez tenía que dedicarme a escribir, que eso me iba a gustar mucho hacerlo. Y yo empecé a imaginarme cómo eran los escritores, cómo era estar rodeado de libros, de muchos libros, y estar muy concentrado frente a una hoja de papel o frente a una máquina de escribir. En esa época eran las máquinas de escribir todavía, concentrado horas y horas escribiendo y leyendo, escribiendo y leyendo. Hoy día a eso me dedico, a escribir y a leer, a escribir y a leer, como si hubiera cumplido con el sueño de mi juventud, de mi niñez y de mi juventud. Y John, bueno, ahí llegaste a una así parte empecé. importante, ahí llegaste a una parte importante y es, nombraste los 9 años. Entonces Sí, empiezo a pensar en el contexto escolar y quisiera, bueno, en ese contexto escolar, ¿qué pasó con ese niño inquieto por la lectura y que empieza como a encontrarse con querer ser escritor? Entonces, ¿quién aparece ahí? Ya vemos sí. un apoyo de tu familia en esa biblioteca, algo que me parece importante para que toda nuestra audiencia escuche. No era una numerosa biblioteca, pero No, sí con unos libros suficiente de calidad sí, para abrigar a cualquiera con la lectura. Entonces, ¿qué así pasa es. a los 9 años? ¿Quién aparece por allí que de pronto le dice a John o lo motiva o incentiva esa inquietud que tiene como escritor? Bueno, dos circunstancias se presentaron más o menos cuando yo tenía esos 9 años. Una primera fue que durante un año de mi colegio me pasaron a estudiar por la tarde. Empecé a estudiar por la tarde y mis hermanos, ellos continuaron estudiando por la mañana. Yo no sé exactamente qué hubo detrás de esa decisión en mi familia, pero yo empecé a estudiar por la tarde. Y entonces, para mí eso se convirtió en un verdadero problema. Un problema no solamente, digamos, de horarios digamos, de comportamiento un poco a contracorriente de lo que hacen en la casa, sino un problema de salud. Yo empecé a enfermarme mucho, empecé a sufrir del estómago, de gripas, dolores de cabeza. Estaba somatizando, digamos, de una manera, digamos, inconsciente de expresar mi malestar en ese momento. Y entonces llegó un momento en que un día de pronto amanecí con paperas. Yo no sé cuándo. Y esas paperas me obligaron a hacer mi primera cuarentena. Mi primera cuarentena, tenía yo como unos 9 años y medio, fue con unas paperas en casa, y en esa época había que estar por lo menos entre 3 semanas, más o menos 3 semanas, guardado en cama, comiendo cositas suaves, se le inflamaban a uno las amígdalas, eso fue todo un lío, con un poquito de fiebre y etcétera. Y bueno, en ese momento entonces para mí la lectura se me disparaba, es decir, los libros empezaron a acompañarme permanentemente, me acompañaban, los libros eran una medicina porque a mí me tranquilizaba leer, era una especie de salvación. Cuando yo sentía que leer me salvaba de esa situación de encierro y de aislamiento, mientras mis amigos, mi casa quedaba muy cerca de un parque, yo los oía y a veces los alcanzaba a ver jugando y todo. Era una tortura para mí, pero los libros me acompañaban y me remediaban la situación. Pero además, alguien me regaló, precisamente porque tal vez sospechó que esa presencia de algunos libros en mi casa a mí me gustaba, una tía me regaló por primera vez una selección de cuentos de las mil y una noches, muy bellamente ilustrado, y me regaló eso, y para mí eso fue un descubrimiento formidable. Y eso me decidió a mí a probar escribir. En el colegio coincidió que por primera vez se estaban popularizando, digamos, en las aulas, algo que se llamaban las tardes de literatura o los talleres literarios, o se llamaban también Los clubes de tenían otro literatura. nombre, se llamaban Club, dime, los centros sí, o clubes literarios de y los clubes de literatura, literatura, sí. los centros literarios, le decían Centros centro literarios. literario. Ujú. Y bueno, y entonces yo en el colegio, cuando empezamos con los centros literarios, yo me di cuenta de que yo ya había leído algunas cosas que me pusieron a leer allí, que yo sabía más cosas y que podía, digamos, tener un cierto brillo en medio de mis compañeros, porque yo era un niño
promedio, normal, un poco retraído, un poco silencioso, que no era especialmente aplicado ni especialmente digamos, brillante, ¿no? Era un niño común y corriente, pero me di cuenta en ese momento en los centros literarios que ahí yo descollaba, tenía mis habilidades. Yo no era muy bueno para las matemáticas, tampoco para los sociales, pero me gustaban cosas. Pero me di cuenta de que en los centros literarios en español, lo que yo había leído, lo que me había gustado leer, pues allí me empecé a brillar. Y encontré entonces profesores que se dieron cuenta de eso. Hubo profesores que detectaron rápidamente eso en mí. Y hubo en particular una profesora y un profesor, una profesora de sociales y un profesor de español, que en el último año de primaria, en quinto de primaria, era esa, en esa época, quinto de primaria, me propusieron la idea de escribir y de pintar cosas, de ilustrar lo que yo escribía. Y lo empecé a hacer con algún rigor. Y yo a veces les cuento a los niños una historia que es más o menos cierta de la profesora que me aconsejó leer, que un día supuso que yo podía tener alguna habilidad de eso porque le había contado un par de mentiras, unas pequeñas excusitas para decirle por qué no había hecho la tarea o por qué no la había llevado. Pero ella descubrió en eso no un niño mentiroso, sino un niño talentoso que podía imaginar cosas. Y entonces me motivaron a escribir. Y en el colegio, en primero de bachillerato, cuando entré a primero de bachillerato, es decir, a sexto hoy día, a primero de bachillerato en esa época, hicieron un concurso en el colegio donde yo estudiaba, un concurso para todo el colegio, un concurso de cuento. Y entonces la profesora y el profesor que conocían que yo había leído ya cosas y que estaba tratando de escribir, me alentaron y me dijeron, ¿por qué no presenta un cuento? Hágase un cuento y lo presenta y a ver qué pasa. Y entonces yo por primera vez me tomé ese trabajo en serio. Fue la primera vez que tomé ese cuento, unos cuentos que había escrito a mano en mis cuadernos, tenía un cuaderno del año anterior que había dedicado para escribir mis cosas, y mi padre me prestó su máquina de escribir, que era una máquina de escribir grande, de color verde, antigua, pero en ese momento era todavía una máquina vigente. Y pasé casi unos 2 fines de semana tecleando, tecla por tecla, muy concentrado, pasando mi cuento a hoja, a máquina, tratando de no cometer errores muy cuidadosamente. Y fue la primera vez que yo tengo en mente, la primera vez que me concentré y tuve, digamos, visualmente la imagen de que yo era un escritor, porque estaba concentrado frente a una máquina de escribir, pasando mis historias. Logré escribir ese cuento en máquina, pasarlo a máquina, se decía, hay que pasarlo a máquina, entonces lo pasé a máquina. Mi padre me ayudó un poco para descifrar los resortes de esa máquina, cómo se movían los rodillos, cada cosa, y escribí mi primer cuento a máquina, lo presenté y gané el concurso en todo el colegio. Para la gente fue una verdadera sorpresa porque un niño que acaba de pasar a bachillerato, en primero de bachillerato, o sea, en curso sexto de hoy día, había superado a textos de los alumnos de último año, o sea, de 11, de octavo, de noveno, de décimo, un niño de primero. Y entonces, para mí eso fue una especie de verificación de que ese tenía que ser mi destino. Y ese libro, ese cuento, entonces hicieron una pequeña cartillita en el colegio, muy sencillita, la pusieron, el cuento lo pusieron en la cartelera, le dieron difusión y además en mi casa se dieron cuenta de que eso podía funcionar, de que para mí eso era una habilidad que tenía y mis profesores se sentían muy orgullosos porque ellos me habían empujado, de alguna manera me habían impulsado a presentar el cuento. Para mí hasta ese momento había sido una especie de, digamos, de derivación natural de leer. Yo había escrito algunas historias, pero cuando los profesores me impulsaron, me apoyaron y además me dijeron, me exhortaron, me dijeron, mándelo a ver, haga un cuento de esos, pase una máquina y mándelo, así se hablaba en esas épocas. Pase un cuento a máquina y preséntelo a ver qué pasa. Y eso hice y el cuento pues resultó premiado. Y fue mi primer cuento premiado. Y de ahí en adelante, yo después, esos profesores pues claro, quedaron ya atrás porque ellos pertenecían como a esa época de la primaria y entonces no pasa lo mismo que ahora, que ya los de primaria y los de bachillerato son diferentes. Entonces cuando yo pasé a hacer bachillerato, esos profesores quedaron allá atrás en mi memoria,
pero siempre lo recuerdo muy bien. Y entonces esa mezcla de cosas, esa combinación que les he contado, la presencia de los libros en mi casa, la presencia de la enfermedad también en un momento determinado que me ayudó de alguna manera a aislarme y concentrarme y darme cuenta de que a mí me gustaba leer. Y después esa circunstancia con los profesores que me dijeron, hombre, usted tiene como habilidades para escribir, ¿por qué no escribe? Bueno, me dijeron, hombre, yo era un niño, tenía 10 años escasamente, escríbase unas historias y preséntelas a ver qué pasa, y lo hice, y verificar que lo que yo había escrito había gustado y había sido premiado, además reconocido en medio de toda la comunidad. Y además recuerdo ese día porque en el colegio me hicieron todo un evento muy especial. Hicieron lo que ahora, bueno, se llama igual, hicieron, por primera vez izaba la bandera. Yo izaba la bandera, yo nunca me había destacado en nada y por primera vez era yo el que izaba la bandera y me hicieron un reconocimiento especial. Claro que eso de ahí en adelante me supuso que cada vez que había izada de bandera o algún acto especial al que le tocaba hacer el discurso en nombre de los estudiantes era a mí. Y Pero hasta aún, eso siguió claro, potenciando tu espíritu escritor. claro, por supuesto. Y entonces durante mi bachillerato yo seguí escribiendo y recibí varios premios, no solamente aquí en Colombia, sino fuera también del país. Algunos de mis cuentos aparecieron por primera vez publicados en la prensa. Eso era una cosa increíble, verse por primera vez publicado. Mi primer cuento apareció publicado en el periódico El Tiempo cuando yo tenía más o menos como unos 14 años. Y para mí eso en el bachillerato pues fue una cosa tremenda. Eso en el colegio y en el barrio eso fue demencial, porque entonces yo fui adquiriendo de a poco la categoría del escritor precoz porque había publicado un cuento. Eso fue una cosa. Y claro, cuando yo terminé el bachillerato yo ya había ganado varios concursos, uno en Chile, incluso me había ganado a los 15 años, gané el concurso Andrés Bello que patrocinaba la República de Chile para toda Latinoamérica. Y gracias a eso, en mi último año de colegio, tuve la oportunidad de ir a recorrer Chile en septiembre, todo el mes de septiembre recorriendo Chile con mi madre. Por primera vez mi madre salía del país gracias a la literatura, además. Y entonces fuimos a recorrer Chile. Y en el colegio, pues eso fue un gran acontecimiento. Yo estaba terminando mi 11, o sea, el sexto grado, en esa época se llamaba sexto, hoy se llama 11. Y yo estaba terminando y me dispensaron todo septiembre me dispensé, pero eso para todos mis compañeros fue una gran alegría. En mi colegio hicieron un documento, hicieron un papiro, hicieron un trofeo, mejor dicho, estaban dichosos. Y al regreso, pues para mí eso fue un reencuentro formidable porque me recibieron como, como un pequeño héroe que llegaba como de El gran conquistar el escritor. extranjero. Y el gran escritor que conquistaba el extranjero llegaba al colegio de nuevo trayendo noticias de otros territorios, de más allá de las montañas. Y entonces fue muy especial y aún mis amigos, después, fíjate, después de muchos años, de varias décadas, cuando me he reencontrado con los amigos del colegio de la época, para ellos sigue siendo muy memorable ese momento, esos momentos, esas fechas en las que hubo un escritor que los acompañaba allá en el aula. Y sigo siendo y teniendo para ellos esa, 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 esa connotación, ¿no? Del amigo del colegio que se sentaba ahí cerca en tal puesto tal, y que era el escritor. Y bueno, hoy día me he reencontrado con muchos amigos del colegio, hemos vuelto a reencontrarnos y por supuesto las palabras que cada vez que hacemos una reunión van por cuenta del escritor y sigo acordándome de las épocas del colegio. Eso fue muy especial. Y, y bueno, entonces pues como que todo supuso una atmósfera muy, muy propicia en mi vida para que me dedicara a esto, para que me dedicara a la lectura y a la escritura y a esa profesión que es una profesión maravillosa que amo con todo el corazón, que es la de escribir. Bien, yo mira, bueno, nos has descrito cómo familia y escuela han sido una impronta fuerte y muy bella para el camino que tú has elegido y es ser escritor.
¿Qué le dirías tú a los niños hoy que nos están viendo, que mañana empiezan su semestre, su segundo semestre escolar, sobre todo en la ciudad de Bogotá, en nuestra educación pública, y a quien hoy quiero dedicar este programa especialmente para desearles lo mejor en este semestre que iniciamos? ¿Qué le dirías tú a esos niños que sueñan con ser escritores? ¿Qué hay que hacer en el cotidiano? Porque en varias ocasiones te he escuchado, hay que leer y hay que escribir todos los días. Pero yo quiero que lo escuchen de tus palabras. Quiero que seas tú el que les diga, bueno, si sueñas con ser escritor, hay que tener ciertas cosas como disciplina. Sí, bueno, mira, primero que todo, me alegra mucho que recomiencen esta, esta nueva experiencia en la que afortunadamente, digo afortunadamente, se están dando una especie de condiciones diferentes a las de cualquier otro momento. Y es la de tener la oportunidad de aprender en casa, desde casa, convirtiendo la escuela como una parte más de la casa, o lo contrario, la escuela acogiendo a su vez a la casa realmente. Uno dice, claro, estamos hablando en términos virtuales. Sí, en términos virtuales sí, pero es en realidad. En realidad está sucediendo eso. A partir de mañana, ustedes se van a dar cuenta, van a comprobar de nuevo que no existe una diferencia entre aprender en la escuela y aprender en la casa. En realidad, uno está aprendiendo permanentemente. La escuela y la casa son entornos en los que uno puede aprender de maneras diferentes, pero uno está aprendiendo en términos generales constante, de manera constante. Y entonces esta fortuna de tener uno a la casa, digamos un pedacito de la escuela en la casa, un pedacito del colegio en la casa, uno puede estar allá en su cama, puede estar en su cuarto, puede estar en la sala comiendo, como lo he hecho estos días pasados, en los que tengo oportunidad de reunirme con varios grupos de niños en muchos colegios, y mientras yo estoy hablando con ellos, estamos hablando de cuentos, estamos hablando de literatura, estamos leyendo. Hay uno que está comiéndose una banana, el otro está tomando las onces, el otro está en la cama sin peinar, el otro tiene la pijama puesta, y eso es maravilloso, eso no se podía hacer nunca si no hubiera sido por estas circunstancias. Y mientras está uno hablando aquí con él, entonces la mamá está pasando por allá con la escoba y al lado está el hermanito haciendo su propia tarea y todo. Eso es formidable. Uno se da cuenta entonces que esos entornos se han conjugado, el entorno de la escuela y de la casa se han conjugado. Y eso es muy especial porque le permite a uno comprender que escuela y casa no están separados ni deben estar separados, sino que hacen parte de una misma atmósfera de aprendizaje que debe estar en conjugación permanente, en permanente contacto. Y eso ha sido una de las cosas maravillosas de estos días de aislamiento y de cuarentena, comprobar cómo casa y escuela hacen parte de una atmósfera común para aprender, para experimentar, para comprender, para descubrir. Eso es formidable. Yo sé que eso nos ha costado un poquito de esfuerzo y a veces esfuerzos en muchos sentidos que no estamos dispuestos a hacer, pero para otros ha significado una experiencia muy especial. Y yo sé que es más positiva que cualquier cosa. Comprender esa doble dimensión o esa dimensión enriquecida del aprendizaje es muy especial. Ustedes lo disfrutan aunque no se den cuenta. Pero cuando estén, por ejemplo, escuchando a su profesor, a su profesora allá, mientras ustedes están comiéndose una banana, mientras están tomándose las onces, mientras están jugando por un ladito aquí con el Nintendo, mientras están... Y se van a dar cuenta que de alguna manera esa conjugación no es molesta, no es complicada ni es tortuosa, es maravillosa, es disfrutable. Entonces, ojalá que a partir de este nuevo semestre lo sigan disfrutando y lo comprendan y lo aprovechen. Eso no significa que cuando toque volver a las aulas vayan a sentir malestares y se empiecen a enfermar como me pasó a mí cuando yo tenía 9 años. No, ojalá que no sea así. Pero se van a dar cuenta de que es importante disfrutar también ese ambiente sin separarlos, sin escindirlos. Tienen sus diferencias, cada uno tiene sus sistemas, su manera de proceder, su forma especial, sus protagonistas, pero están
en una perconjugación. Por eso va a molestar menos, cuando regresemos a las aulas, va a molestar menos el asunto, por ejemplo, de ir a hacer tareas a la casa, porque vamos a comprender que es una extensión permanente de lo que también hacemos en el colegio. Y ya no es una imposición, sino es una especie de conexión permanente que vamos a tener entre casa y colegio, escuela y casa, unidos por quienes, precisamente los protagonistas que somos estudiantes y los docentes. Y por supuesto los padres de familia, allí acogiendo esa doble dimensión como parte de la rutina, porque para los padres también ha sido una experiencia de aprendizaje muy especial y se ha supuesto incorporar a su rutina, que estaba desligada de la rutina de la escuela de los niños, la han tenido que incorporar a su propia rutina. Y para ellos también ha supuesto entonces una especie de descubrimiento. Han tenido que sacarle tiempo a su rutina diaria, su rutina diaria en la casa o en el colegio, perdón, o en el trabajo, en la oficina, o en el teletrabajo, etcétera. Han tenido que incorporar ahora la rutina escolar de sus hijos. Un fenómeno maravilloso. Antes no. Ustedes saben, antes el ejemplo era papá, mamá a trabajar, niños para el colegio y cada uno su rutina, y se encontraban después de las 4 o 5 de la tarde y poco se hablaba de lo que pasaba. Era, ¿qué tareas tiene? Haga las tareas y hasta ahí se iba toda relación. Ahora no, ahora han tenido que fusionar esas rutinas. Se han tenido que fusionar y complementar. Dime. Es una bonita experiencia para que los hijos también conozcan lo que hacen sus papás en ese sitio donde ellos se van a trabajar. Entonces ha sido una oportunidad para que los hijos también conozcan qué hacen sus papás en los lugares de trabajo. Esa fusión ha sido maravillosa. Ha sido complicada, claro. Eso ha supuesto tener que sacrificar cositas, espacios, tiempos, esfuerzos, etcétera, y tener que cambiar muchos hábitos. Pero esos cambios han sido favorables para comprobar que siempre será más saludable mantener la comunicación entre los diferentes escenarios del aprendizaje a no. Es decir, siempre será favorable la conjugación y la conexión permanente a la distancia y a la inconexión. Entonces, eso ha sido una experiencia muy positiva de toda esta situación y por eso hay que seguirla disfrutando, por eso hay que seguir comprendiéndola y ojalá que no, digamos, que transforme la visión que vamos a tener en los próximos años de la educación en general. John, y los secreticos, los tips para ser escritores. ¿Qué debemos hacer a diario? Bueno, esa profesora que les cuento, cuando yo tenía 9 años, me dio 3 consejos muy valiosos que yo siempre comparto no solamente con los niños que quieren escribir, sino con las personas mayores también que quieren algún día convertirse en escritores. Son 3 consejos muy valiosos y muy sencillos. Uno, primero, usar mucho la imaginación. Usar la imaginación. Un escritor tiene que tener imaginación y usar la imaginación es muy fácil. Es simplemente dejarse llevar por esa especie de motor interior que uno tiene para inventar. A partir de lo que uno quiere, de simplemente ver un vaso puesto sobre una mesa, de ver un calcetín debajo del comedor, de ver el balón olvidado en el último rincón del closet, de ver de pronto un pájaro posado en el alféizar de la ventana, de cualquier cosa, echar a volar la imaginación, dejar que ese motor para inventar cosas se dispare con cualquier cosa, la imaginación. Segundo, leer, tener el hábito de leer. Leer es muy fácil, es muy sencillo, basta con simplemente concentrar los ojos en esos hilitos, en esos caminitos de hormigas que son las letras configurando palabras y dejar que avance y dejar que avance. Leer es muy sencillo. Cuando uno aprende a leer, se da cuenta de lo sencillo que es. Antes le parece muy complicado, pero antes de leer también uno puede animar a que los niños lean lo que ven. Lean por qué se puso esto aquí, por qué se está haciendo aquello, por qué dijo aquella otra cosa, por qué está haciendo tal ademán, por qué se vistió de tal manera, por qué se comió a tal hora, por qué se organizó esto. La lectura no solamente es un ejercicio que hay que hacer sobre los libros. Uno puede hacer lectura sobre los ambientes, sobre las personas, sobre las cosas, sobre los objetos. Uno puede leer preguntándose siempre qué significa. La magia de leer es ejercer esa pregunta.
radica en ejercer siempre esa pregunta, en observar algo y preguntarse qué significa eso. Eso es lo que uno hace cuando uno ve una palabra. Cuando uno ve la palabra escrita, ve la palabra compartir, uno se pregunta muy rápidamente qué significa y la respuesta, si uno la sabe, el cerebro se la da, compartir significa tal cosa. Y entonces uno entiende la palabra compartir. Cuando uno ve un objeto, ¿qué significa ese objeto? Es la pregunta que hay que hacerse. Cuando uno ve una situación, uno pregunta, ¿qué significa esa situación? Cuando ve uno que alguien se puso un sombrero antes de salir de la casa, preguntarse, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Es la clave. Entonces uno puede leer no solamente libros, pero cuando uno lee libros, se da cuenta que realmente es muy fácil y avanzar en la lectura es algo muy sencillo. Y lo tercero que hace un escritor es leer. Obviamente, un escritor escribe. Entonces, escribir ya no es solamente qué significa, sino responder a la pregunta de yo qué quiero decir con eso, qué quiero significar con eso. Y entonces, empezar a escribir es hacerse la pregunta de qué quiero decir. Así de sencillo. Y hacerlo. Ahora, la gran condición para que estos tres consejos realmente funcionen, la gran condición es que eso hay que hacerlo o tratar de hacerlo todos los días. Todos los días. Esa es la gran condición. Tratar de hacerlo todos los días, aunque sea un poquito. No hay que hacerlo mucho, mucho, no hay que dedicarse, no, horas y horas, no, aunque sea un poquito, todos los días. Ejercer la imaginación, leer y escribir. Y eso es muy fácil. Es tan fácil como, por ejemplo, en medio de las labores diarias, de las tareas, de los trabajos, del estudio, asomarse a la ventana 2 o 3 minutos y observar cualquier cosa y dejar volar la imaginación. Después, en un cuaderno, al final de un cuaderno, ir y escribir lo que a uno se le ocurrió y ya. Eso significa ejercer la imaginación un poquito y escribir un poquito. Pero hay libros a mano. Si uno no tiene libros, hay posibilidades tecnológicas hoy a mano. Existe el celular, existe la tablet, existe el computador y seguro que hay libros en todas las casas. Entonces, ir y buscar un libro o andar con un libro muy cerca todo el tiempo y leer, así sea una frase, recordar bien esa frase, degustar esa frase, un párrafo, una hoja, 2 hojas, 10 hojas, bueno, pero aunque sea una línea o un párrafo todos los días, todos los días. La condición es hacer esas 3 cosas todos los días. Imaginar, leer y escribir todos los días. Y no es complicado. Ahora, hay que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad, pero hacerlo todos los días. Poco a poco, va resultando algo cada vez mejor y a la postre uno se va dando cuenta de que lo que escribió puede ya hacer parte de una historia, puede ser ahí el germen de un cuento, de una novela, de un poema, de una canción, de una reflexión, de un ensayo, de una opinión, de todo lo que uno va escribiendo. Es muy fácil realmente. Hay circunstancias a veces en las que uno se ve obligado a hacerlo por obligación y funciona, pero cuando uno lo hace por deseo, por voluntad, Justo. se disfruta maravillosamente. Es muy feliz, es una experiencia muy gozosa, muy agradable, que además satisface plenamente. Claro, a veces uno sufre un poquito porque no encuentra la palabra, porque no sabe qué decir, porque es que como que no se le ocurre nada, pero no, hay que tomárselo con mucha calma, con tranquilidad. El cerebro está permanentemente trabajando, todo el tiempo, los ojos están funcionando todo el tiempo hay libros, hay cosas por ahí. O sea que no se angustien si a veces no encuentran el tema, la palabra precisa, no saben qué decir, como que el cerebro no funciona. Tómenlo con calma, déjenlo que funcione solito, que el cerebro Y vaya tranquilo trabaja. emergiendo. Entonces, Vaya dime, emergiendo y que vaya emergiendo esa eso, posibilidad. eso va aflorando, eso se va dando, eso va surgiendo y termina por aflorar, termina por hacerse visible y es cuando uno se da cuenta de que, bueno, si eso me gusta, voy a hacerlo con cierta disciplina, a ciertas horas, con cierto horario y es cuando ya empiezan a convertirse con más seriedad, digamos, con mucho más entrega en un escritor.
Ahora, la carrera de escritor es una carrera de toda la vida, porque uno sigue escribiendo toda la vida. Uno va escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo hasta el día que pueda. Es una carrera en la que uno siempre está trabajando y además siempre está aprendiendo. Siempre está trabajando y siempre está aprendiendo nuevas cosas. Por eso también es maravilloso. Uno nunca termina por aprender en esto de la literatura, porque entre otras cosas, la cantidad de historias que hay de personajes alrededor de uno son muchísimos, y entonces uno se da cuenta de que en cada rincón, en cada punto, en cada lugar, hay una historia, hay un personaje, hay una situación especial que no solamente puede ser escrita y contada, sino también que le puede enseñar a uno muchas cosas. Uno puede aprender de cada circunstancia de la vida siempre algo nuevo. Bien, John, hoy no voy a despedir el programa sin ya teniéndote aquí, pedirte que nos compartas de tu voz alguna de las lecturas que tú quieras entregarnos hoy como un regalo, ¿sí? Como un regalo bien especial a todos los niños que inician su semestre escolar y que estarán gustosos de, en la voz del mismo autor y del mismo escritor, escucharlas. Entonces, tú eliges. Bueno, les voy a dar dos regalos, ya en vista de que como vamos a empezar clases ahora sí, entonces para darles mucho ánimo, mucho entusiasmo, voy a hacerles dos regalos. Es decir, voy a leer partes de dos libros. Uno muy reciente que se llama Lo que una vez hicieron los alienígenas. Y habla de unos alienígenas que son menos raros y menos extraños de lo que uno cree y están más cercas y son más frecuentes de lo que uno imagina. La palabra alienígena es una palabra que significa todo el que ha venido de otro lugar. Toda persona o toda criatura o todo sujeto, todo el que ha llegado de otra parte y se va a vivir a otro lugar es un alienígena. Por eso una persona que, por ejemplo, ha nacido en Cali y se va a vivir a Medellín, allá es un alienígena. Si nació en Bogotá y se va a vivir a Cartagena, allá es un alienígena. Si nació en Colombia y se va a vivir a los Estados Unidos, allá es un alienígena. Si nació en América y se va para Europa, allá será un alienígena. Si se va de Europa a Australia, allá es un alienígena. Si se va de África a Europa, allá es un alienígena. Si se va de la Tierra a Marte, allá es un alienígena. Si se va del sistema solar al sistema de Alfa Centauri, allá es un alienígena. Si se va de la Vía Láctea a la galaxia Andrómeda, allá será un alienígena. Todo el que va de un lugar a otro es un alienígena. Entonces, esta novela que se llama Lo que una vez hicieron los alienígenas, habla sobre esos alienígenas. Es decir, de todas las personas o todas las criaturas que van siempre de un lugar a otro buscando, cuando uno va de un lugar a otro, es porque va buscando algo, una mejor vida, una nueva circunstancia, un descubrimiento, un nuevo horizonte. Bueno, de eso habla esta novela, Lo que una vez hicieron los alienígenas, y les voy a leer la parte inicial, es decir, cómo comienza la novela. Un fragmento, un breve fragmento de Lo que una vez hicieron los alienígenas. Comienza así. Ese día, la visitante dijo que venía de otro planeta. Así nada más. Hola, vengo de otro planeta, dijo. Y caminó por el pasillo del salón hasta el fondo, lentamente. Sánchez dio un pequeño salto y sin mirarla, como para no contagiarse de cualquier virus del espacio exterior, se hizo unos centímetros a la derecha para hacerle sitio en el pupitre, el único lugar disponible. Y ahí se sentó la alienígena, o se dejó caer. Y luego hundió la cabeza entre los hombros y no se movió de allí en todo el resto de la clase, en todo el resto del día, para ser exactos, ni siquiera para salir al recreo. Nada de una cabeza enorme y desproporcionada, ni oblicuos ojos oscuros, ni antenas vibrátiles, o pequeños brazos de 3 dedos, ni casco, ni traje espacial. No, nada de eso. Tenía 2 piernas, 2 brazos con sus respectivas manos y cada una con sus 5 dedos respectivos, una cabeza del tamaño adecuado, con los ojos y la nariz y la boca y las orejas en el lugar correcto, puesta sobre el cuello y todo lo demás, como cualquiera de nosotros. Solo era un poquito flaca, incluso más que Isabel Rodríguez, que era de 4º C,
y con un color especial en la piel, un tanto más cremita tostado, diría yo, algo menos clara. Su pelo era muy negro y largo, en sortijitas, atado en la nuca en un moño grande. Sus ojos amarillos sí impactaban, y mucho. Cuando dijo de dónde venía, todos lo entendimos claramente, pero su voz tenía algo así como ecos salidos de una playa, o eso imaginamos. Al menos los que conocíamos una playa, con soles anaranjados y palmeras muy altas, con el mar inmenso, inquieto, y esa arena mojada que no se te despega nunca. Eso es el comienzo de lo que una vez hicieron los alienígenas. Un alienígena que llega al salón de clase por primera vez. A lo mejor, cuando ustedes comiencen clases esta semana, a lo mejor aterrice ahí en el salón un alienígena. Sí. Bien. Bueno, el segundo regalo que quiero hacerles, vamos a ver si nos funciona. El segundo regalo es de un libro que apareció hace como 2 semanas, que se llama La luna es un renacuajo y otros poemas para jugar, que es un libro de poemas para jugar, así de sencillo, pero también para aprender a escribir poemas. Es un libro también que nos sirve para aprender a escribir poemas, poesías. Voy a tratar de compartir página para ver algunas de las páginas de este libro. Vamos a hacer ese experimento a ver si es posible hacerlo. Estos son algunas de las páginas de el libro La luna es un renacuajo y otros poemas para jugar. Tiene varios capítulos. Tiene un capítulo que se llama Adivinario porque es de poevinanzas. Otro se llama Diversario porque es para divertirse. Otro Monstruario porque es sobre unos monstruos que tenemos todos. Los poemas ríos, que son poemas como ríos. Zumbario, que es un poema sobre insectos. Y recetario, que es donde nos dan las recetas para hacer poemas. Entonces vamos a mirar de Adivinario. Está hermosísimamente ilustrado por Paula Ortiz, que es una excelente ilustradora. Y aquí están algunos de los poevinanzas o las poevinanzas que son pequeños poemas para adivinar. Este es uno. Sin mirar qué dice abajo, dice la primera. No es un ave ni un meteorito, pero cruza los cielos con un largo grito. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, aquí está la respuesta. El avión. Vamos a ver otra poevinanza. Por ejemplo, esto seguramente a partir de esta semana muchos lo van a tener. Tengo el arco iris en mi mochila de 10 centímetros es cada fila. ¿Qué será? La caja de colores. Muy bien. ¿Qué tal este? ¿Cómo avanza hacia el frente este soldado de la mar si de puntitas en la arena siempre camina hacia atrás? El cangrejo, claro que sí. Vamos a ver uno que no se vea la respuesta. Por ejemplo, a ver, este. Pero es que ahí está la respuesta. Empieza con L, pero no es el león salvaje, es lento, pesado y regordete y 3 veces más grande. El elefante. ¿Cómo que empieza por L? Claro, el elefante. Allí está. Veamos a ver una que no se vea la respuesta. A ver. Esta. Dice, salta mi corazón al verla en el jardín, tan plena de color y perfumada de ti. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, les voy a dar una pista. Por aquí se ve, por aquí se ve. Salta mi corazón al verla en el jardín, tan plena de color y perfumada de ti. La flor. Y bueno, hay muchas poevinanzas, pero muchas. Hay más de 60 poevinanzas aquí. Y también hay una parte muy hermosa que se llama el del mostrario. Vamos a ver, llegamos al mostrario y les voy a leer un par de mostrarios para que ustedes vean cómo son esos monstruos tan raros. Caramba, por aquí es.
Bueno, diversarios son los poemas para divertirse con las palabras, a inventar palabras, porque sí, a inventar versos para jugar con cómo suenan las palabras. Y esta otra parte que se llama monstrario, que tiene unos monstruos muy, muy, muy raros. Por ejemplo, esta es la ilustración de un monstruo que se llama la perreza. Existe el aburricéfalo, el anelafante, el bravosaurio. Por ejemplo, el bravosaurio dice: cuando no te dan lo que has pedido, o se acaban las galletas, o cuando pierdes el partido, o te ponen muchas tareas, crece y crece como la marea y aparece este bandido. Se llama el bravosaurio. Claro, ya saben de dónde están esos monstruos por ahí. Ah, sí. Bueno, ¿qué tal el caballoro? Dice: empieza como si cabalgara en el pecho y desde adentro, porque algo duele o te da rabia, a toda prisa viene corriendo hasta que sale por la cara en 2 ríos de agua clara. El caballoro. Y está, bueno, el dolor de barriga. Ese dolor de barriga, yo sé que muchos lo conocen. Dice: la odio la tarea, que es otro monstruo, viene deprisa y no te deja descansar. Al día siguiente y por puro azar del colegio, te ha de salvar un dolor de cabeza justo en la barriga. ¿Sí? No me digas. Bueno, se llama... Bueno, esos son monstruos que están por ahí muy cerquita de nosotros. Bueno, yo sé que cuando lean este libro se van a divertir mucho. Tiene unas ilustraciones muy hermosas, muy lindas. Por ejemplo, esta es una ilustración formidable. Hay muchos, por ejemplo, hay muchos monstruos que son muy, muy, muy cercanos a todos. Yo creo que están más cercanos de lo que creen. Por ejemplo, este se llama, vamos a terminar con este, se llama la jijiquerrizada. La jijiquerrizada dice: jijijiji, qué risa da, jijiji, en serio, es jijiji feliz, esta jijiji risa que va jijiji a caer, jijiji al suelo. Y aunque jijiji te duele jijiji la barriga, da risa jijiji lo que digan, y ya quieres jijiji reír jijiji de nuevo. Esta es la jijiquerrizada. Bien, John, muchísimas gracias. Quiero agradecerte, John, porque siento que es maravilloso el tenerte en este espacio de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias de nuevo por permitirnos escucharte, porque estoy segura que has llegado a muchos lugares, a muchos contextos familiares, a muchos corazones de maestros que también empezamos mañana nuevamente nuestra labor en la ciudad de Bogotá, y pues en muchos puntos cardinales también, y que bueno, esta charla de hoy se convierta en un incentivo para empezar con mucho optimismo, a pesar de la situación que nos ha convocado a pensarnos y a resignificarnos de otras maneras, pues que empecemos con mucho optimismo. Te agradezco, John, nuevamente el estar acá, y bueno, seguiremos tras la pista de tus libros. Claro que sí, muchas gracias, Luz Estela. Te felicito además por este hermosísimo espacio. Espero que a partir de mañana, como tú lo dices, sigan disfrutando. Yo les digo disfrutando. A veces me dicen, pero ¿cómo así que disfrutando esta situación? Sí, esta situación hay que disfrutarla. Todas las situaciones y los fenómenos que suceden en la vida no son ni buenos ni malos en sí mismos. Son fenómenos que suceden y que depende de cómo uno los enfrente, cómo uno los asuma, pueden resultar positivos o no tan positivos. De manera que la invitación es a que sí, de que esta situación que nos está confinando a todos y que nos está replanteando muchos aspectos de la vida, sea una oportunidad para hacer mucho mejor las cosas, para repensarnos, para crecer y seguir creciendo juntos. Gracias, Joy, muy amable. Y pues recordarle a toda nuestra audiencia que estamos terminando la segunda temporada y que esperamos nos sigan acompañando ya en una tercera que vendrá también con temas bien importantes para que sigamos creciendo, como tú lo dices, sigamos creciendo y sigamos en pro de esos ambientes familiares y escolares saludables. Hasta la próxima. Yo te comprendo, mensajero del sol, de un cielo nuevo, has llegado hasta aquí, detrás de un sueño, para hacerte feliz, tienes mi empeño,
Son tus ojos promesa de tiempos mejores, barredor de tristezas, artesano de amores. Es tu llanto, mi risa, mi afán, mi conjuro. Tú descansa tranquilo.